Muy bien, ahora la inversa de una función con dominio restringido. Pues, ¿qué significa? Miren, nosotros aquí nos dice, encuentre la inversa de y, que es igual a f de x, que es igual a x al cuadrado, para todo x que sea mayor a cero. Esto ya es un dominio restringido. ¿Por qué? Porque esta función f de x igual a x cuadrado, f de x igual a x cuadrado, nosotros ya la hemos usado antes. Déjenme buscarla, tiene que estar por acá. Hemos avanzado mucho. Aquí está. Esa es la función. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene esta forma de parábola, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos ahora a lo que estamos trabajando, vamos a graficar muy a grandes rasgos esta función. Y a grandes rasgos esta función entonces es más o menos así. Es más o menos algo así, ¿verdad? Y pasa por el punto cero. Si nosotros utilizamos la prueba de la recta horizontal, nosotros podemos ver que obviamente esta función no es una función uno a uno, por lo tanto no va a admitir una función inversa. Pero aquí me dice encontrar la función inversa. Pues esto es lo que pasa, que hay ocasiones donde tenemos algunas funciones, como en este caso, donde nosotros podemos restringir cierta parte de la función, cierta parte del dominio. En este caso, por ejemplo, el dominio son todos los números reales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo restringo mi dominio y digo que mi dominio van a ser solamente los números reales positivos? O sea, todos estos para allá. Entonces, es como si no existiera esta parte de la gráfica y pues efectivamente lo vamos a borrar. Y mi gráfica me quedaría más o menos algo así, ¿verdad? Entonces, como nosotros podemos ver, esta es una función creciente desde 0 hasta el infinito. Y una función creciente siempre va a ser una función uno a uno. Y una función uno a uno va a admitir una función inversa. Entonces, hay ocasiones donde a una función porque normalmente no admitiría inversa, porque sería algo así, yo le puedo restringir y decir, si es que lo necesito, ¿no? Decir para todo x que sea mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, yo ya eliminé todo x negativo y mi función me queda como esto de acá, y ahora sí, puedo sacar una función inversa. Ahí está. Esta es la restricción del dominio. Entonces sacaremos la función inversa, pues yo ya sé que es una función uno a uno porque es creciente en todo momento a partir del 0 hasta el infinito. Entonces la función inversa pues la vamos a sacarlo así. Lo escribimos primero como una ecuación de dos variables, luego intercambiamos las variables. Ojo, esto es para todo y que va a ser mayor o igual a 0, porque esta variable de acá está con esa restricción, ¿verdad? Entonces despejamos y. Vamos a sacar raíz y tenemos que raíz de x va a ser igual a y. Y ahora aquí hay algo interesante. Normalmente cuando nosotros hacemos esto de sacar raíz, sacamos un positivo y un negativo. Pero en este caso solamente vamos a tomar en cuenta el positivo. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que y tiene que ser mayor a 0. Es como si este y, por ejemplo, valiera 3. Entonces 3 al cuadrado me da 9, ¿verdad? Pero menos 3 al cuadrado también me da 9. Sin embargo, como nosotros ya estamos restringiendo que no puede ser negativo, la única posibilidad al hacer esto de acá es que la raíz de 9 sea 3. Solo el positivo porque ya lo estamos restringiendo. Entonces, aquí solamente tomamos en cuenta el positivo. Y listo. Entonces, esta sería la inversa. La función inversa de x va a ser igual a raíz de x. Ahí está. Nosotros podemos hacer la prueba y pues decimos que la función de la función inversa de x, pues igual a qué va a ser. Pues va a ser igual a la función de la inversa es raíz de x, y la función es x al cuadrado. Ahí está. Entonces va a ser raíz de x elevado al cuadrado. Y eso, si yo lo escribiera esto en forma de... Lo pueden hacer directo, solamente lo estamos explicando un poco. En forma de exponente sería así. Potencia de potencia se multiplican. Y eso, 2 entre 2 se simplifican, 1 y me da x. Y como pueden ver también de la otra forma,
pues, aunque sé que es obvio, pero lo vamos a hacer. Entonces esto va a ser f a la menos 1 de f de x, que f de x no es otra cosa que x al cuadrado. Y f a la menos 1 va a ser entonces raíz de x al cuadrado. Y pues acá tenemos exactamente lo mismo. Inclusive podemos verlo desde otro enfoque, porque un número cualquiera elevado al cuadrado, pues me va a dar un cierto valor y cuando saquemos la raíz me va a devolver el valor original, pero en su valor absoluto. Y el valor absoluto de un número que va a ser positivo va a ser igual a x por la restricción que me dice que x es mayor o igual a 0. ¿De dónde sale esto? Pues imagínense un menos 3 elevado al cuadrado, pues esto se vuelve 9 y raíz y esto es 3. En otras palabras, esto es el valor absoluto de esto de acá, ¿verdad? Entonces, ahí está, es otro enfoque. Ustedes si quieren pueden hacerlo de todas formas así. Se simplifica y me queda x. Listo. Para el caso es lo mismo. ¿Sí? Para el caso es lo mismo. Muy bien. Y aquí está la gráfica, las gráficas de las dos funciones. Aquí está la función x al cuadrado. X al cuadrado es una función que cada vez va a ir creciendo. Va a ser esta de acá. Esta es la función x al cuadrado. Y la otra función que tenemos va a ser una función que cada vez va a crecer un poco menos, que va a ser raíz de x. Ahí están las gráficas y como ustedes pueden ver, son simétricas respecto de la recta y igual a x, ¿verdad? Muy bien, entonces esa es la forma en la que se puede a veces restringir una función para poder sacar su función inversa. A grandes rasgos, si tuviéramos, por ejemplo, no sé, una función, la voy a inventar, que fuera algo así, yo puedo restringirlo y decir, no sé, tal vez para este intervalo de acá, todo esto que estoy pintando, en ese intervalo podemos ver que la función es decreciente, ¿verdad? Entonces yo puedo limitar mi dominio entre estos dos puntos A y B, y entre esos dos puntos yo sí voy a poder sacar una función inversa. Si no lo limitara sería imposible, porque no es una función 1 a 1, ya que no pasa la prueba de la recta horizontal. Bueno, espero que se haya entendido. Toda esta sección fue cómo sacar la función inversa y esto es lo que hemos aprendido. Si una función f es 1 a 1, entonces podemos sacar la función inversa, ¿verdad? Después, el dominio de una función f va a ser igual al rango de la función inversa, lo que hemos visto en el anterior video, y de la misma forma, el rango de f va a ser igual al dominio de su inversa. Estamos resumiendo todo lo aprendido. Podemos verificar que hemos sacado bien la función inversa si cumple esto. La inversa de la función original tiene que dar x, así como la función de la inversa también tiene que dar x, ¿verdad? Es lo que hemos hecho hace unos momentos. Las gráficas de f y su inversa son simétricas respecto de la recta y igual a x, que es, perdón, justamente esto que tenemos acá. Y por último aprendimos que podemos encontrar el rango de una función 1 a 1, es esta función f, si encontramos el dominio de su función inversa. Bueno, no es lo último, sí es lo que hemos visto en el anterior video, ¿verdad? Muy bien, espero que esta parte de la función inversa quede claro, por favor, porque necesitamos dominar cada sección para poder pasar a la siguiente. La primera... entonces, en esta sección la primera sección, perdón, era funciones compuestas. La segunda sección, que es la que acabamos de terminar, es funciones inversas. Aquí les dejo unos cuantos ejercicios. Estos son un poquito para pensarlo, para interpretarlo, pero no son complicados. Sáquenle un screen, pónganse a trabajar, por favor. Y con esto ya estamos listos para entrar a la siguiente sección, que son funciones exponenciales. Denle un like, apoyen al canal, compartan, suscríbanse y pues nos vemos en el siguiente video con las funciones exponenciales.